estamos la mayoría, doctor. Podemos ir iniciando. Ya, Marichelo, gracias. Buenas noches. El día de hoy nos toca como tema el mediastino. El mediastino es el espacio central que se encuentra dentro de la cavidad torácica. Va a contener todas las estructuras y vísceras del tórax, a excepción de los pulmones. Los pulmones van a constituir su cara lateral y sus límites anteroposteriores van a estar constituidos por el esternón y la columna vertebral. Dentro de este espacio central que constituye el mediastino, va a haber, como dicen ahí, una serie de estructuras. La mayor parte de ellas cursan asintomáticas cuando presentan alguna patología y ya vienen a dar síntomas cuando ya alcanzan un tamaño considerable y comprometen estructuras vencinas. Entonces, esa es la característica del síndrome mediastinal. El gol estándar para determinar estas patologías en el caso de mediastino es la tomografía torácica, con o sin contraste. La que sigue, por favor. Ahí ven en ese cuadro, de manera esquemática, la parte central que constituye el mediastino, las caras laterales constituidas por los pulmones, la cara anterior el esternón y la cara posterior por la columna vertebral. Esos son sus límites. La que sigue, por favor. El mediastino, para efectos didácticos, tenemos que dividirlo en varios compartimientos. Tenemos un compartimiento superior que va a estar dado por la separación de una línea imaginaria que se va a extender desde el ángulo esternal hasta el cuarto espacio intervertebral. Y un compartimiento inferior que a su vez se divide en un compartimiento prevascular o anterior, un compartimiento cardiovascular o compartimiento medio, y un compartimiento postvascular o llamado también paravertebral o compartimiento posterior. De esa forma vamos nosotros a encontrar una serie de patologías y también vamos a ver cuáles son las más frecuentes. La que sigue, por favor. Ahí tienen de manera esquemática, en este cuadro, el mediastino superior y el mediastino inferior, que se divide a su vez en anterior, medio y posterior. La que sigue, por favor. Tenemos inicialmente un compartimiento mediastínico anterior que va a estar limitado por delante por el esternón y por detrás por el pericardio, la aorta y los vasos brachiocefálicos. Y dentro de este mediastino anterior vamos a encontrar estructuras tales como el timo y sus restos, ramas de la arteria y venas mamarias internas, ganglios linfáticos, el ligamento externo pericárdico inferior y tejido celular subcutáneo. La siguiente, por favor. Ahí tienen de manera esquemática el mediastino anterior y los límites que les mencioné. Hacia la cara anterior. La que sigue, por favor. En segundo lugar, tenemos el compartimiento mediastínico medio o cardiovascular,
también llamado, que va a incluir el pericardio y todo el contenido que está dentro de este. Tenemos las porciones ascendentes y transversales de la aorta, la vena cava superior e inferior, las arterias y venas brachiocefálicas, los nervios frénicos y la porción superior de los nervios vagos, la tráquea y bronquios principales con sus ganglios linfáticos asociados y las arterias y venas pulmonares. La que sigue, por favor. Ahí tenemos de manera esquemática el compartimiento mediastínico medio o cardiovascular. La que sigue. En el comportamiento mediastínico posterior va a estar limitado por delante por el pericardio y la porción vertical del diafragma, y por fuera por la pleura mediastínica y por detrás por los cuerpos vertebrales torácicos. ¿Y qué está dentro de este compartimiento? La aorta torácica descendente, el esófago, los conductos torácicos, las venas ácidos y hemiácidos, tejido celular subcutáneo, ganglios linfáticos, las cadenas simpáticas y raíces de los nervios intercostales. Entonces, todas estas estructuras que van o que se van describiendo en los diversos compartimientos, cuando se produce la patología inherente, van a desplazar estas estructuras y con lo cual van a condicionar la sintomatología respectiva. Pero ya cuando adquieren un tamaño más adecuado, no cuando recién se inician estos tumores que se presentan en estas áreas. La que sigue. Ahí tienen de manera esquemática el mediastino posterior, ¿no? O paravertebral, también llamado. La que sigue, por favor. Y empezamos con los tumores mediastinales. De acuerdo a la localización, ¿cuáles son los más frecuentes? Tenemos, los más comunes son los neurogénicos en un 20%, los timomas 20%, los quistes primarios 20%, los linfomas 13%, los tumores de células germinales 10%. La mayoría de estos están localizados en el compartimiento anterosuperior, el 54%, seguido por el compartimiento posterior, el 26%, y el medio en un 20%. La que sigue, por favor. Tienen ciertas características estos tumores mediastinales. Como les recalcaba inicialmente, la mayoría de estos tumores mediastinales cursan asintomáticos. ¿Y cuándo empiezan a dar sintomatología? Cuando comprimen estructuras vecinas o desplazamiento de estas estructuras mediastínicas. Entonces la sintomatología va a depender de qué órgano está comprimido. Algunos de estos tumores mediastinales producen síndromes paraneoplásicos y cerca del 50% de estos timomas cursan con miastenia gravis. La que sigue, por favor. El diagnóstico. El diagnóstico es una de las cosas importantes en estas tumoraciones mediastinales.
casi la mitad de ellos, de estos tumores mediastinales o mediastínicos, son hallazgos casuales al momento de tomarle una radiografía simple de tórax. Porque mientras son pequeños, no dan sintomatología. Entonces, muchos de estos hallazgos de tumores mediastinales en sus inicios, a veces los encontramos cuando se toman radiografía de tórax, frente y lateral de manera casual. Pero una vez que usted determina que estamos frente a un tumor mediastinal, el examen de elección es la tomografía torácica, con o sin contraste. Es el examen más útil en esta patología. ¿Por qué? Porque le va a dar una información completa de esa masa o tumor mediastinal, qué estructuras están adyacentes, qué diseminación han tenido estos tumores, cuál es la consistencia de estos tumores, si estamos dentro de un tumor sólido, líquido o de consistencia mixta. Entonces, la tomografía va a permitir, vamos a recalcar, la siguiente, para el diagnóstico. Va a diferenciar si es la masa sólida o quística. Nos va a informar la localización de esta masa o tumor mediastinal, la relación con estructuras vecinas, así como su composición, si es sólido, grasa o hay líquido. Y además va a diferenciar, que es una cosa muy importante, si estamos frente a una masa mediastinal o de repente estamos frente a una malformación vascular o un aneurisma. Fíjese la importancia de este examen de tomografía. Y no vayamos a cometer la iatrogenia de hacerle alguna punción, sea a través de una tomografía o ecografía, y estamos frente a un aneurisma o una malformación arteriovenosa. Entonces, siempre tener todos los exámenes auxiliares a la mano, por favor, antes de hacer cualquier procedimiento, y no cometamos una iatrogenia. La que sigue, por favor. Dentro del diagnóstico de estos tumores mediastinales, una vez ya excluida que estamos frente a una lesión vascular, se debe realizar una técnica de un estudio citohistológico de esta masa o tumoración a través de una tomografía torácica o una ecografía torácica. La punción, que se llama BIPA o biopsia transparietal guiada con guía fina, a través de una tomografía o ecografía, nos va a permitir establecer ese diagnóstico citohistológico en la mayoría de los casos. Si no fuera así, tendríamos que progresar con métodos diagnósticos ya más invasivos. La que sigue, por favor. Dentro del diagnóstico de estos tumores mediastinales, para la tipificación de linfomas, puede ser necesario llegar a una biopsia quirúrgica. Esta biopsia quirúrgica puede obtenerse a través de exámenes de videotoracoscopía, mediastinoscopía, mediastinotomía anterior,
y ya son exámenes quirúrgicos de mayor complejidad. Rara vez llegamos a hacer una toracotomía diagnóstica, o sea, abierta. La citohistología de estos nódulos ganglionares puede realizarse también a través de otros estudios, y uno de los principales estudios es la videobroncogiroscopía, mediante la técnica de la aguja de Wang, para el estudio de estos tumores mediastinales. Incluso se puede hacer diagnóstico de los ganglios comprometidos en el mediastino para hacer estadiaje. La que sigue, por favor. ¿Qué masas mediastínicas nos encontramos en el mediastino anterior? Vamos a encontrar tumores de timo, tales como timolipomas, quistes tímicos, timomas, tumor carcinoide de timo, carcinomas tímicos, linfoma tímico. La que sigue, por favor. Masas mediastinales situadas en mediastino anterior. También encontramos los llamados tumores de células germinales. Dentro de ellos el teratoma, el seminoma, los tumores del seno endodérmico, los coriocarcinomas, y también encontramos tumores del tejido tiroideo, tumores del tejido paratiroideo. La que sigue, por favor. Uno de los tumores más frecuentes en el mediastino anterior y medio es el timoma. Entonces, tiene ciertas características que las encontramos a través del estudio citohistológico o de repente una biopsia. Puede ser de tipo epitelial, linfocítico o mixto. El estudio citológico de la punción puede ser difícil distinguir de un carcinoma tímico incluso, de un linfoma simple. Y muchas veces tenemos que recurrir a una biopsia abierta. La agresividad del tumor se va a evaluar por la afectación de las estructuras vecinas, pericardio, grandes vasos, pulmón, más que las características histológicas propiamente dicho. Este timoma es raro su extensión a distancia. Miren las características que presenta el timoma. La que sigue, por favor. Estos timomas se asocian a síndromes paraneoplásicos. En un 30 a 50% de los casos, los pacientes presentan cuadros de miastenia gravis, que remite o mejora después de la timectomía, o sea, extirpación del timoma. El tratamiento quirúrgico, coadyuvado con la radioterapia adyuvante, es de primera elección en el tratamiento. La que sigue, por favor. Ahí tenemos una radiografía de tórax con una masa en la región del mediastino de gran tamaño. Entonces tenemos que esta radiografía de tórax, complementarla con el gold estándar, que es la tomografía torácica, para ver la densidad, para ver compromiso de estructuras vecinas, para ver localización, para ver si es tributario de hacerle a un procedimiento diagnóstico de tipo no invasivo inicialmente y luego invasivo, para llegar al diagnóstico etiológico. La que sigue, por favor. También encontramos
en el compartimiento anterior los llamados tumores germinales. Estos tumores germinales pueden ser benignos, teratomas, o malignos, teratocarcinomas. Estos últimos, seminematosos o no seminematosos, tumores embrionarios, coriocarcinomas o teratocarcinomas. Estos tumores germinales los encontramos habitualmente o con bastante frecuencia en pacientes jóvenes y los malignos más en varones que en mujeres. La que sigue, por favor. Estos tumores germinales tenemos que hacer una determinación de lo que se llama alfa-fetoproteína y beta-gonadotrofina coriónica. Si estamos frente a un tumor germinal, se tiene que hacer la dosificación de ambas. Determinación de alfa-fetoproteína y beta-gonadotrofina coriónica. ¿Con qué finalidad? Los seminomas casi no producen alfa-feto y muy poco o nada de beta-gonadotrofinas coriónicas. Mientras que los tumores no seminematosos producen ambas hormonas. Entonces, es una forma de diferenciarlo a través de exámenes auxiliares de determinación de alfa-fetoproteína o beta-gonadotrofina coriónica. La que sigue, por favor. En tumores no seminematosos, la determinación hormonal se realiza para evaluar la respuesta al tratamiento y si hay una probable recidiva. La que sigue, por favor. Estos tumores germinales benignos deben extirparse por el riesgo de crecimiento o se pueden malignizar. Los seminomas se tratan solo con quimioterapia, una vez efectuado el diagnóstico histopatológico o histológico. Y los tumores no seminematosos se tratan inicialmente con quimioterapia y posteriormente se extirpa el resto tumoral a través de una cirugía. La que sigue, por favor. En las masas mediastínicas situadas en el mediastino medio, tenemos aquellas que incrementan el tamaño de los ganglios linfáticos. Tenemos los linfomas primarios de mediastino, más común el linfoma de Hodgkin, variante de esclerosis nodular. Los carcinomas metastásicos, la hiperplasia ganglionar gigante, enfermedad de Castleman, el compromiso ganglionar en las mediastinitis granulomatosas, tuberculosas, histoplasmosis, sarcoidosis. La que sigue, por favor. Tumores diversos del mediastino medio, tumores traqueales primarios, paragangliomas, aortopulmonares, quistes bronquiales congénitos, dilatación de las venas mediastínicas, venas cava superior e inferior, venas ácidos y hemiácidos, y finalmente la dilatación de la aorta o de sus ramas, presentando los aneurismas. La que sigue, por favor. Uno de los grandes síndromes que encontramos en el mediastino anterior es el síndrome de vena cava superior, en el cual se va a ver un cuadro clínico condicionado por la obstrucción de esta vena. Y la causa más frecuente de este síndrome de vena cava superior son las neoplasias de pulmón.
y a veces es su primera manifestación, seguido de metástasis, linfoma y raramente alteraciones mediastínicas no neoplásicas. La clínica del síndrome de vena cava superior encontramos edema facial, cervical y subclavicular con o sin circulación colateral en el tórax y el abdomen. Cefalea, vértigos, producto de la dificultad en el entorno venoso central, cerebral. Perdón. La que sigue, por favor. En el síndrome de vena cava superior tenemos que llegar a hacer el diagnóstico a través de una exploración física, hallazgos en la radiografía simple de tórax, una tomografía para evaluar la extensión de la enfermedad y efectuar una punción diagnóstica o BIPA, biopsia transparietal guiada por guía tomográfica o ecográfica, y en otros casos una videobroncofibroscopía para obtener el diagnóstico. El tratamiento de este síndrome de vena cava superior no emplear diuréticos, dice, con la intención de disminuir el edema, porque puede producir una baja peligrosa en la precarga cardíaca. El tratamiento de urgencia, muchas veces por el tamaño de esta tumoración, es el tratamiento con corticoides, o a veces tenemos que recurrir a radioterapia de emergencia o una quimioterapia de inducción. La que sigue, por favor. Masas o tumoraciones del mediastino posterior. Tenemos todos los tumores del tejido nervioso del res, que se originan a través de los nervios intercostales, y más frecuente estas patologías son en adultos jóvenes. Tenemos los neurofibromas, el schwannoma, los sarcomas neurogénicos. La mayor parte de ellos consiste de masas encapsuladas y esféricas que se proyectan desde la pared torácica hacia el interior del espacio paravertebral. La que sigue, por favor. Tenemos también tumores originados de los ganglios linfáticos, los ganglioneuromas, más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes, los ganglioneuroblastomas, más frecuente en lactantes y niños, por eso es su importancia, los neuroblastomas igualmente, el paraganglioma aortosimpático y el meningocele y mielomeningocele. También encontramos en mediastino posterior los quistes de mediastino posterior, el quiste gastroentérico, el quiste esofágico, el quiste del conducto torácico, enfermedades del esófago, tumores, divertículos, hernia hiatal, esofágica y megaesófago, enfermedades de la columna vertebral torácica, finalmente. La que sigue, por favor. Dentro de estos tumores neurogénicos, tienen algunas características. La gran mayoría son benignos y se encuentran como un hallazgo casual en la radiografía de tórax, que muchas veces ha sido indicada por otro motivo, salvo que por su tamaño van a producir compresión de las estructuras vecinas. Ahí recién dan sintomatología. Estos tumores, muchas veces de gran tamaño, a veces pasan desapercibidos por la escasez de síntomas. En pacientes con neurofibromatosis es relativamente frecuente que se malignicen.
El tratamiento es quirúrgico con resección completa de este tumor. Vamos a hacer un resumen de los porcentajes de estas tumoraciones de acuerdo al compartimiento que comparten. Una significativa porción de estos tumores mediastínicos son malignos, más o menos entre 25 y 40%. Por eso el seguimiento es muy importante. Lamentablemente, estos tumores en sus inicios cursan asintomáticos para que tengan un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado. Los tumores del compartimiento anterosuperior tienen mayor probabilidad de ser malignos y son característicos en el grupo entre los 10 y 40 años de edad. Otra característica. Los tumores neurogénicos y los linfomas no Hodgkin son los más comunes en niños. Entonces, miren la importancia de estos, de la detección precoz de estos tumores. La que sigue, por favor. Acá ven un cuadro, de manera resumida, de los grupos patológicos. Vamos a poner los tumores y los quistes de timo, son más característicos en el compartimiento anterior. Los linfomas podemos encontrarlos en el compartimiento anterior o medio. Los tumores neurogénicos en el compartimiento medio o posterior. Los tumores germinales son propios del compartimiento anterior. Los quistes mediastínicos en los tres compartimientos. Los tumores mesenquimatosos en los tres compartimientos. Los tumores endocrinos más predominante en el anterior y medio. El quiste hiatídico podemos encontrarlo en el compartimiento anterior, medio o posterior. Entonces acá en este cuadro está esquematizado los grupos patológicos y en qué compartimentos son más frecuentes encontrarlos. La que sigue, por favor. Hay una patología que es poco frecuente, gracias a Dios, porque es de extrema gravedad. Es la denominada mediastinitis aguda, en el cual va a presentar un cuadro clínico que se va a desencadenar en pocas horas y donde la rapidez en el diagnóstico y el tratamiento es fundamental porque tienen una mortalidad muy elevada. Una de las causas más frecuentes de esta mediastinitis aguda es la perforación esofágica, sea a través de un instrumental o sea espontánea. A través de alguna instrumentación, por decirle, hacer una videobroncofibroscopía, en la cual han hecho alguna biopsia transbronquial y pueden ocasionar este tipo de inflamación mediastinal aguda de suma gravedad, o cuando se hacen estadiajes de los ganglios linfáticos a través de la aguja de Schwann. Entonces, siempre trabajar con cautela y con todos los medios auxiliares que se requieran. También podemos encontrar esta mediastinitis aguda secundaria a infecciones faríngeas o cervicales.
Entonces, en esta mediastinitis aguda va a ayudar bastante en que se haga un diagnóstico lo más precoz posible y se le dé el tratamiento que se requiera de manera precoz. La que sigue, por favor. Los síntomas, como ustedes ven ahí, de la mediastinitis aguda son fiebre elevada, taquicardia, malestar general, leucocitosis con desviación izquierda, dolor a nivel cervical. A veces nos encontramos con enfisema en la región cervical y mediastínica. El tratamiento, como ustedes ven, de la mediastinitis aguda, que debe ser precoz, consiste en el cierre de esa perforación, el drenaje torácico o quirúrgico del mediastino y el antibiótico de amplio espectro. La que sigue, por favor. También tenemos que distinguir lo que denominamos mediastinitis crónica, que como su nombre lo dice, proceso inflamatorio crónico del mediastino. La forma más frecuente es la fórmula granulomatosa, y estas las encontramos en la tuberculosis, muy frecuente en nuestro medio, la micosis por hongos y la sarcoidosis. Generalmente tienen poca repercusión clínica local. Y hay otra forma de esta mediastinitis crónica, la forma esclerosante, que va a producir compresión de las estructuras mediastínicas vecinas. La que sigue, por favor. Ahí tenemos una radiografía de tórax posterior anterior. Es una radiografía penetrada, no técnicamente bien tomada. Se aprecia toda la columna, los campos pulmonares se ven negros. Pero en el tercio inferior del pulmón derecho no apreciamos la silueta cardíaca de ese lado, lo cual nos habla de una probable tumoración a nivel del lóbulo medio. La que sigue, por favor. Ahí tenemos una tumoración dependiente de mediastino. ¿Ve? Y la característica de esta tomografía es que le da las densidades, ¿no? Si el tumor es sólido, es líquido, frente a qué estamos, en qué compartimento está, si hay compromiso de estructuras vecinas. La que sigue, por favor. Este es un timoma benigno. Acá tenemos otra tumoración heterogénea, dependiente del mediastino. Es un teratoma benigno. ¿Ve? La importancia de la tomografía en este tipo de patologías. La que sigue. Acá nos encontramos con un tumor no seminomatoso, gigante, dependiente de mediastino, con una estructura heterogénea, ¿no? No es homogénea, no tiene la misma densidad. Y lógico, con este tamaño ya pues da sintomatología reciente. La que sigue, por favor. Acá tenemos un bocio coloide situado en la vena cava superior, la tráquea y el callado aórtico. Entonces, producto de ello, empieza a dar la sintomatología adyacente a las estructuras a las cuales desplaza.
La que sigue, por favor. Acá tenemos un tumor neurogénico gigante. ¿Ve? La que sigue. Esta es una radiografía lateral donde ven el tumor neurogénico en la cara posterior. Siempre esta radiografía debe ser complementada por una tomografía, señores. Ahí van el síndrome de vena cava superior con la circulación colateral. Acá ven en esta tomografía lo que se llama un enfisema mediastínico, secundario a una mediastinitis. Lamentablemente la tomografía no permite apreciarlo en forma adecuada, pero sí se traduce en si ven la porción central de la tráquea, en la parte superior se ve el enfisema, o sea, el ingreso de aire a la cavidad mediastínica. La que sigue, por favor. Creo que es la última. Ah, no, acá tengo otra. Acá ven una mediastinitis aguda con compromiso que ha hecho pericarditis, empiema pleural bilateral. Hay una consolidación en la base del pulmón izquierdo. En el derecho hay una lesión pleuroparenquimal, una consolidación con derrame. Miren lo aparatoso que tienden a hacer esta mediastinitis. La que sigue. Ahí tenemos una mediastinitis crónica por tuberculosis, ¿no? Se obtuvo el diagnóstico a través de una biopsia. La que sigue. Ahí tienen un neumomediastino. Neumomediastino es una de las cosas interesantes que ustedes las pueden determinar incluso en una radiografía de tórax posterior anterior simple. Van a ver una columna de aire paralela a la silueta cardíaca. Si encuentran esa columna de aire paralela a la silueta cardíaca con un paciente con disnea, dolor torácico, piensen en un neumomediastino. Ahí está trazada las flechitas. Pon la siguiente, por favor. Ahí es esa. ¿Ven las flechitas negras? En la cara lateral izquierda del corazón hay una columna de aire. Ese es el neumomediastino. Entonces nunca se van a olvidar de eso. Es la última, creo. Bueno, agradecerles por su atención y hacemos un poco tiempo para que podamos discutir la segunda parte de la historia clínica, ya con mi grupo. Sí, doctor, muchas gracias por la teoría. Y bueno, se queda el grupo con el que tenemos el caso clínico.